De acuerdo, profesora, sí, señora. Sí, señora. Gracias. Ok, entonces, chicos, nuevamente les doy una cordial bienvenida a esta sesión, cuyo objetivo básicamente tiene consigo, pues, seguir el avance de la fase de análisis en la competencia de contabilidad y contarles algo que periódicamente se va a estar dando, que es un comité de evaluación, donde se nos hará seguimiento, ¿verdad?, en cuanto al proceso formativo y demás. Para ello, y creo que con ustedes, como tenemos una sesión solo hasta el próximo 28 de junio, si no estoy mal, no lo recuerdo, no lo tengo aquí a la mente, tenemos una socialización de diferentes áreas que nos van a estar contando sobre funcionamientos del SENA. Tendremos una ahorita en junio, dos en julio y las otras dos finalizarían en agosto. Entonces, el objetivo de ese comité de evaluación, ahorita más adelante que llegue al punto, se los comento, pero es lo que les decía, básicamente un seguimiento, ¿verdad? Junto con el coordinador, pues tenemos varios puntos de evaluación que enseguida se los comparto en el acta para que ustedes lo puedan validar, tengan claridad de qué es lo que se evalúa. Y adicional a ello, pues nosotros debemos elegir un representante del grupo. Es eso básicamente en lo que consistirá la sesión en la noche de hoy. Y obviamente allí tendremos otros aspectos a los cuales le estaremos apuntando y que seguramente ustedes también tendrán inquietudes. Quiero, adicional a ello, comentarles, sé que de pronto yo paso el reporte y algunos me dicen, profe, ya yo entregué todo, sí, perfecto, o sea, el tema es, me escriben, profe, yo entregué todas las evidencias y con todo el gusto lo validamos. Muchas veces ustedes tienen la razón, otras veces no, pero la dinámica es no se molesten por el tema, simplemente hagamos la observación, hagamos la solicitud, seguramente lo validamos y adicional a eso no se desmotiven del proceso, es simplemente una validación. Nosotros desde virtualidad tendemos alrededor de 200, 300 personas y es muy fácil que omitamos o nos podamos equivocar en cualquiera de ustedes, pero ustedes tienen también su plataforma y seguramente les es más fácil hacerle la respectiva verificación. Entonces, cualquier novedad, sin ningún problema, pueden escribirnos, pueden usar los diferentes canales de comunicación que hacemos la validación y en esa validación verificamos qué es lo que efectivamente tenemos allí pendiente para ello. Entonces, este es nuestro encuentro del 20 de junio. Seguimos nuevamente en la fase 1 de análisis. La agenda, como les mencionaba ahorita, pues es recalcarle las fechas que tenemos para el desarrollo de las evidencias, la presentación de la guía de aprendizaje específicamente en las evidencias que tienen que ver con el componente de contabilidad, contarles sobre el comité de evaluación. Necesitamos elegir un representante del grupo, y es muy importante que tengamos claro ese representante de grupo. Ustedes internamente lo pueden hacer, pero lo necesitamos para que me acompañe en ese comité en representación del grupo de formación. Y dudas e inquietudes. Entonces, con respecto a ello, pues voy a pasarme directamente a lo que tiene que ver con el cronograma para hacerles énfasis en que nuestra primera fase de formación inició el pasado 25 de mayo y finaliza el próximo 27 de julio. Si bien es cierto, todavía tenemos más de un mes para el desarrollo de las evidencias. Ya ustedes recibieron las orientaciones de lo que es inglés. Esta noche trabajaremos la segunda orientación para la segunda evidencia de contabilidad. Seguramente algunos ya la habrán entregado, otros no tienen ni idea, pero el objetivo es poderles acompañar en esa.
Y ya estoy haciendo el agendamiento para el acompañamiento de la competencia de emprendimiento y de la competencia de las. Entonces, esos profes nos estarán acompañando para el desarrollo también de esas evidencias. Entonces, dicho lo anterior, quiero ser muy incisiva en la fecha de finalización para que lo tengamos presente, 27 de julio. Dentro de la guía de aprendizaje, recordarles que nosotros estamos trabajando en estos momentos, o conmigo más bien están trabajando en estos momentos, la competencia de reconocer recursos financieros. Y esa competencia de reconocer los recursos financieros, básicamente, lo que nos está orientando, pues, es al registro de operaciones. En este caso es al reconocimiento de una empresa, cómo se formaliza la empresa, cuáles son los requisitos, si es persona natural o jurídica, qué obligaciones tiene, qué documentos puede generar esa empresa, y al final, en la tercera evidencia, vamos a empezar a trabajar algunos registros. Por eso yo insisto que es muy importante la apropiación de las dos primeras evidencias. No es solamente leer, sino apropiarnos de esos conceptos, porque nos servirá para el desarrollo de la tercera evidencia, que es un ejercicio de aplicación. Para esta primera fase, nosotros estamos desarrollando dos resultados de aprendizaje. El primero es identificar la estructura empresarial, la normatividad laboral, comercial, contable, financiera, tributaria. Y la segunda evidencia, que es el tema que la segunda resultado, perdón, que es preparar documentos e información financiera. Con esos dos resultados serán evaluados como aprobados una vez ustedes entreguen las tres evidencias que tenemos propuestas para esta primera guía. La primera evidencia es un mapa mental sobre la constitución de una empresa. La segunda evidencia es un mapa mental sobre documentos contables, comerciales y títulos valores. Y la tercera evidencia es un taller sobre hechos económicos en la constitución de una empresa. Esas son las tres evidencias. Para esa tercera evidencia, yo les había compartido un enlace para que ustedes diligenciaran un formulario donde requiero de algunos datos para solicitarles el usuario del sistema contable. A esta fecha, pues todos deberían haber diligenciado el formato para hacer la respectiva solicitud. Y hago mucho énfasis en eso porque el proceso suele demorarse un poquito y para que los tiempos no den para el desarrollo de las evidencias. Entonces, si alguien no lo ha logrado, recuerden que para eso necesitamos el correo Soy Sena o Mi Sena. Solo con esos correos nos habilitan los usuarios. Entonces, con esos correos, recuerden que lo pueden consultar en Sofía Plus. Allí yo les he compartido el instructivo, les compartí unos videos para descargar el correo. Ustedes lo pueden hacer, pero necesitamos ese correo institucional. Ok. No sé, y quiero hacer la pregunta si tenemos alguna duda con respecto a los conceptos sobre constitución de una empresa. Lo que ya ustedes hayan leído, si de pronto tienen alguna pregunta, con todo gusto la resolvemos acá en la sesión, mientras que voy habilitando aquí la plataforma para socializar la segunda evidencia. Entonces les escucho. Si de pronto tienen alguna pregunta. Hola, profe, buenas noches. Sí. Profe, es que lo que pasa es que yo también estoy teniendo problemas aún con lo del correo del SENA, que yo ya te había indicado que no me dejan ni restablecer la contraseña, no me arroja error ni nada. Y ya hablé con un chat de Sofía Plus, que es por WhatsApp, Sí. y ya me dieron como tal el correo nomás. O sea, ya tengo como tal el correo, pero digito la contraseña y no me deja. Y le doy a olvidar clave y tampoco me permite aún. Entonces aún sigo teniendo el inconveniente con el correo.
Pero el tema del correo inicialmente, y la pregunta se las lanzo a ustedes, que son los que han trabajado ese correo institucional. Inicialmente, ¿con qué clave acceden? ¿Con la clave de Sofías Plus o con su número de identificación? Y me encantaría que alguno de los que están aquí nos pueda responder esa inquietud. Con la clave de Sofía. Con la clave de Sofía Plus. Ok. Es que toca entrar ahí al sistema, o sea, nosotros entramos por Sofía Plus normal. Y ahí hay una sección donde dice aspirante, uno le pincha ahí y ahí da otras como 4 opciones. Y ahí es donde nosotros podemos descargar. Luego nos vamos a otra ventana de Google y buscamos Office. Y ya ahí ponemos solo el correo que nos dice ahí y ponemos la contraseña que usamos para ingresar a Sofía Plus y ya nos deja abrir el correo. Ok, entonces para la compañera que ya tienes el correo, entonces ya sabes que la señora. clave de acceso es el correo, perdón, el usuario, la clave de Sofía. Y para acceder, aquí en cualquier buscador, ellas te están indicando, cuando te hablan del Office, ellas te están indicando este Office 365, porque es un correo de Microsoft. Entonces, aquí en este Microsoft, él te va a permitir habilitar tu cuenta. Aquí no me deja porque ya yo tengo abierta mi cuenta Sena, pero él aquí te va a permitir registrar la cuenta que ya te dieron y darle tu clave para acceder. Si te queda la ventana, yo la tengo acá, él aquí te reconoce ya, y aquí en estos punticos de la parte superior, en este botón negro que se activa allí vas a poder consultar y ahí te va a aparecer el Low Loop. En el Low Loop vas a poder abrir y revisar tus correos. Pero lo importante es que tengas esa cuenta de correo. Con esa cuenta de correo ya te puedes registrar. Estos pasos que te estoy indicando, para que lo tengamos presente todos, es porque a esa cuenta de correo a ustedes le van a enviar su usuario y su contraseña para acceder al sitio. Entonces es muy importante que aparte de tener el usuario o la cuenta de correo, también tengan acceso al correo. Ok, profe, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con el desarrollo de la actividad, con el desarrollo de esa primera evidencia? Si tenemos clara la apropiación de lo que es la empresa, las clasificaciones de las empresas, qué es persona natural, qué es persona jurídica, los requisitos que se deben cumplir para ello. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Ok. Perfecto. Entonces, voy avanzando y le voy a ir compartiendo. El contenido, ¿verdad? Para esta segunda evidencia. Entonces, en esta segunda evidencia, en la carpeta de proyecto, tenemos aquí en la fase 1 análisis, y en la fase 1 de análisis, hola, ¿alguien? Profe, qué pena, buenas noches, con Luzmeri Pineda. Yo sí tengo una duda. Sí, claro. Pues en este momento no estoy en mi casa desde el computador, pero medio me acuerdo. Es que, por decir, en la guía habla sobre comerciantes y empresas, ¿sí? No tengo muy claro el concepto, o sea, los documentos que se necesitan para la iniciación de una empresa, tanto comerciante, o sea, no entiendo cómo, si, es como si comerciante y empresa fuera algo diferente. O sea, no entiendo la documentación. Ok, Luzmeri. Luzmeri, cuando se habla, lo que pasa es que la primera figura, digámoslo así, que se genera es una persona natural como usted y yo que deseamos inscribirnos y darle apertura
a la creación de una actividad económica, ¿verdad? Que puede ser comercio, servicios y demás. Entonces, esa obligación o esa facultad que se nos da como personas naturales se nos indica que somos comerciantes porque ejercemos una actividad que la norma o que el Estado considera que es comerciante. Lo que pasa es que ya la figura de empresa ya amerita un esquema organizacional muchísimo más amplio. Entonces, dentro de ese esquema organizacional, ¿verdad? Si bien es cierto que una empresa ejerce una actividad económica, ya dentro de esa estructura se habla de la administración, se habla de los procesos administrativos, se hablan de una jerarquía, que existe un jefe, que existe unos coordinadores, unos supervisores, unos operarios. Entonces, cuando hablamos de esa concepción de empresa, hablamos de una estructura o de algo más organizado, que puede ser individual, que puede ser Luz Mary sola la que tenga una empresa, o que puede ser de manera asociativa. Pero ambos casos se deben cumplir los mismos requisitos. Solo que cuando se es empresa y se tiene una estructura mucho más amplia, pues las obligaciones son mayores, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mayores obligaciones, mayores compromisos, si soy muy grande, pues debo pagar un poquito más, debo cumplir una serie de requisitos mayores a cuando soy una persona natural y tengo una pequeña papelería en una esquina de un barrio o en el garaje de mi casa, ¿verdad? Entonces yo ahí estoy hablando de un comerciante. Pero cuando ya yo tengo una distribuidora, una planta de producción que comercializa, que produce y distribuye a nivel nacional, ya estoy hablando de una empresa y hablo allí quizás algo un poco exagerado hablando de la grande porque pueden haber pequeñas, medianas y grandes, pero a eso obedece. Pero en síntesis, todos debemos cumplir las mismas obligaciones. Usted, por muy pequeña que sea, o la empresa, por muy grande que sea, debe cumplir los requisitos que nos indican, que es tener un RUT, que es tener una cámara de comercio, que es registrarse ante un municipio y pagar industria y comercio, que es tener SAICO y ASIMPRO si la empresa utiliza sonido, a eso obedece. Y me indicas, por favor, si aclaré la pregunta con lo que te dije. Sí, señora, quedó claro. Muchas gracias. Todo gusto. Ok, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, permítanme que se me salió de aquí. Se me salió de acá y ok, ya lo encontré. Ok, teniendo en cuenta lo que decía Luz Mary, y vuelvo e insisto, cualquiera de los conceptos que ustedes identifiquen allí, para algunos pueden ser muy usuales, pueden ser de su día a día, para otros no, para otros pueden ser la primera vez que lo escuchan. Es importante que consulten sobre ello. Entonces, les decía que para esta primera fase, nosotros aquí en la fase 1 de análisis tenemos las actividades de proyecto y aquí tenemos los materiales para las TIC, para emprendimiento, ¿verdad? Aquí tenemos. Y en la segunda carpeta, en la actividad de proyecto 2, tenemos la normatividad de formalización de empresas, que fue lo que ustedes trabajaron. Y en la noche de hoy me voy a centrar muchísimo en lo que tiene que ver los documentos contables y no contables. Entonces, resulta que para ello voy a empezar a explicar por qué en contabilidad debemos conocer un poco sobre esos documentos, ¿verdad? Nosotros, de hecho, veíamos en la sesión anterior, veíamos un poco sobre esa legislación comercial básica, las nociones de contabilidad, porque es la contabilidad, la persona natural, jurídica, es eso lo que nos hace mención en la primera evidencia. Y lo que me decía ahorita Luz Mary, decíamos que comerciante son todas las personas que profesionalmente ejercen cualquier actividad que se pueda considerar legal. ¿Cuáles son esas actividades?
la adquisición de bienes y servicios, el arrendamiento, recibir dinero y que se le paguen intereses, realizar operaciones de compra y venta, transporte, servicios, cualquiera de esas actividades. De hecho, ahí está haciendo mención que en el Código de Comercio, en el artículo 20, nos indican todas esas actividades, vender seguros, todo eso la ley lo considera que es una actividad comercial. Y dentro de esos deberes, pues teníamos el matricular, el llevar contabilidad, que de allí surge la necesidad que nosotros como técnicos en contabilización, surge la necesidad en el mercado de que nos formemos, nos capacitemos para poder suplir esa necesidad que tienen los sectores productivos y es el de llevar contabilidad. Permítanme, yo valido si está grabando. Me preocupa que no tengamos grabación. Ok, entonces, dentro de ese ejercicio también existe unas prohibiciones, ¿verdad? Entonces, las empresas o los comerciantes no están, no se les es permitido alterar la información que se genere. Para eso nosotros nos estamos formando, para saber qué debemos hacer y que en eso tratemos de llevarlo a feliz término, lo cumplamos a cabalidad para que logremos el ejercicio de esas actividades, no girar cheques sin fondo, delitos contra la propiedad, hacer contrabando, ¿verdad? Todo eso la ley lo prohíbe, ¿verdad? Porque si estamos en un mercado o en un entorno, ¿verdad? Lo ideal es que todos podamos ejercer una actividad y que esa actividad pues esté bajo una sana convivencia, que todos podamos ejercerla sin ningún problema. Entonces, en vista a eso y teniendo en cuenta que cuando yo me creo como empresa o como comerciante, automáticamente se genera la obligación de llevar registros contables, nosotros podríamos considerar, y existe una definición que nos dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Y ese lenguaje de los negocios precisamente es porque dentro de las empresas se dan una serie de operaciones, ¿verdad? Las empresas venden, las empresas pagan, las empresas compran, le pagan a sus empleados, al señor del arriendo. Entonces, todas esas operaciones, contabilidad lo que hace es sistematizarlas, agruparlas, para al final de un periodo, puede ser un mes, un año, se pueda entregar un informe, ¿verdad? Y conocer qué pasó en esa empresa a lo largo de ese periodo. Entonces, ahí viene la parte de la técnica contable. Entonces, nosotros en contabilidad tenemos que identificar todo lo que se da en la empresa, tenemos que medirlo, que es simplemente determinar los valores, clasificarlos, registrarlos, analizarlos, evaluarlos para luego entregar un informe. Un informe es simplemente una relación de números, ¿verdad? De cuentas y números que le va a permitir a los dueños del negocio decir, voy bien, debo mejorar en esto, o simplemente esto no está funcionando, voy a cerrar. Entonces, por eso es tan importante que desde el cimiento, desde la parte fundamental, se cree esa responsabilidad y ese compromiso de cumplir con cada una de esas obligaciones. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué registramos, qué identificamos, qué medimos? Todos los hechos económicos que se dan en una empresa. ¿Qué es un hecho económico? Las operaciones que les estaba mencionando, compra, ventas, pagos, eso es un hecho económico. Y esos hechos económicos, pues sencillamente lo vamos a también a encontrar dentro de las definiciones que se van a dar, que son transacciones, ¿verdad? Transacciones que se generan dentro de una empresa. ¿Y qué es una transacción? Es un intercambio. Yo te vendo, tú me entregas dinero, yo te doy mi producto, tú me entregas dinero. Yo voy a usar su servicio y usted me va a reembolsar o me va a pagar ese dinero. Eso es una transacción, ¿verdad? Siempre estamos en un proceso de intercambio. Si nosotros queremos en estos momentos comprar pollo,
pues lo podemos ir a la tienda de la esquina, al supermercado, a cualquier almacén de cadena, pero debo de llevar dinero o un equivalente en dinero para hacer el intercambio. Yo recibo el pollo y entrego dinero o equivalente a dinero. Es eso lo que hacemos a través de las operaciones o de las transacciones en contabilidad. Entonces les decía que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Entonces, eso obliga a que la empresa tenga los respectivos documentos. Resulta que cada una de las transacciones que se da dentro de una empresa deben tener un documento. Y ese documento, de hecho, nosotros interactuamos con muchos de ellos. Cuando vamos a comprar, ¿qué nos entregan? Nos entregan una factura. Cuando voy al banco y consigno dinero, ¿qué me entregan? Un voucher, me entregan un recibo de consignación, ¿verdad? Si me están pagando algo en la empresa donde trabajo, normalmente, ¿qué me ponen a hacer? Me ponen a firmar un comprobante de egreso. Entonces, los documentos y soportes contables que se generan dentro de una empresa son esos, son unos papelitos, unos documentos, como su nombre lo indica, que permiten trasladar, ¿verdad?, ese canal de comunicación para que se cumpla ese lenguaje en los negocios. Nosotros en contabilidad no vamos a conocer qué pasa en la empresa si no existe un documento. Entonces, voy a adelantarme un poquito en esto porque esto lo pienso trabajar muchísimo más robusto, sino que quería hacerles una introducción cuando veamos lo de los registros contables. Ok, bueno. Entonces, como les decía ahorita, dentro de las empresas se dan transacciones y esas transacciones son intercambios económicos y esos intercambios es como si yo les doy a ustedes dinero, ¿verdad? Yo lo mínimamente que voy a pedirles a ustedes es que me rindan cuentas, que me den soportes de lo que ustedes hicieron. Ah, no, es que yo le pagué al de la luz, yo pagué el arriendo, yo consigné el resto a su cuenta, entonces yo les voy a decir, sí, listo, perfecto, deme los soportes. Entonces, los soportes o los documentos contables dentro de una empresa son ese respaldo que tiene la misma para cada una de las transacciones u hechos económicos que se generan dentro de la misma. Es eso lo que hacen los documentos contables. Entonces, ya esto lo vemos en la siguiente, estas cuentas, pero quería hacerles ese preámbulo para que me pudiesen entender lo que nos indica aquí la guía o el material interactivo que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta eso, resulta que las empresas utilizan una serie de documentos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de este material? Vamos a encontrar una relación de documentos que le permite a la empresa, pues, respaldar cada una de esas operaciones. Si yo estoy vendiendo, pues siempre voy a entregar una factura, que es lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Entonces resulta que de acuerdo a eso, nosotros, que era lo que les decía, aquí dice, las transacciones deben reconocerse monetariamente, ¿verdad? Y para generar una serie de documentos contables, por lo tanto, se profundiza en cada uno de ellos para lograr un aprendizaje significativo. Entonces, si yo estoy hablando que cada transacción tiene dinero, lo que nosotros necesitamos es un documento que me respalde cómo se fue ese dinero. Porque resulta que esos documentos van a contar la historia de qué pasó para que nosotros ahorita más adelante podamos realizar el registro contable, que es lo que vamos a hacer en la tercera actividad. Entonces, los documentos que se pueden generar en una empresa son muchísimos. Aquí hay una relación de 18 documentos. Facturas, factura electrónica, que ahorita es muy de moda, se escucha mucho, factura equivalente, comprobante de ingreso, comprobante de ventas con tarjetas de crédito.
que la nómina, que la planilla de aportes, que la declaración de rentas, de impuestos y demás, que unos recibos de transferencias electrónicas, que recibos de pago. Y existen muchísimos más documentos que se pueden generar. Algunos de ellos dependerán también del tamaño de la empresa. Todavía en la actualidad hay empresas que no tienen cuenta de banco, entonces los extractos no serán prácticos para ellos, ¿verdad? O no tendremos ese documento en ellos. Pero en síntesis, todas y cada una de las transacciones que se generan dentro de una empresa requieren de estos documentos. Y esos documentos, vuelvo y les insisto, serán los que me van a respaldar las operaciones. También me dice el documento que tenemos algunos que no son contables, pues son netamente informativos. Entonces, es el caso de una cotización. Yo voy a una empresa y cotizo estos 3 productos, el producto A, B y C. De hecho, muchas empresas utilizan esa filosofía primero de cotizar 3 cotizaciones para poder comprar, y ese documento no me está generando ningún tipo de transacción. Yo no he comprado nada, yo no he recibido nada, simplemente me está informando, y esa es la particularidad que tienen estos documentos no contables. Simplemente permite tener una información sobre lo que se puede dar. Eso pasa con la cotización, que es el más usado. Un pedido, entonces yo a la empresa X, que es quien me provee lo que vendo, ¿verdad? Le hago una solicitud de pedido. Mira, empresa X, me vas a mandar 10 unidades de este producto, 30 de este, 40 de este. Es netamente informativo. Todavía no hay ninguna transacción, todavía yo no he recibido el producto, yo todavía no he pagado nada, por eso es un documento no contable. Y la remisión, que es cuando ya esa empresa X tome mi pedido y me lo vaya a enviar, pues me entregue una remisión donde me dice, vea, señora Dalvin, le voy a enviar de este que me pidió 10, apenas tengo 5, le voy a mandar 5, le voy a mandar los 20 que me pidió y los 30 que me pidió. Es simplemente una relación de lo que va o está en movimiento o en lo que está en ese proceso en el momento, en trance, en tránsito es la palabra, lo que está en tránsito, en el momento en que sale de esa empresa o está en proceso de empaque para salir a la industria. Y hay otra serie de documentos que son los famosos títulos valores, que son documentos que son negociables. Yo puedo vender una letra, yo puedo vender o intercambiar un cheque, son documentos equivalentes a efectivo. En el caso del cheque, yo tengo un cheque, pues, y eso equivale a tener plata. La letra y el pagaré, pues simplemente son documentos o contratos donde una persona se compromete a pagarle otra un monto de dinero a cierta fecha bajo ciertas condiciones. Esos son los títulos valores. Entonces aquí nos empiezan a hablar sobre esos títulos valores y luego nos empieza a dar una serie de descripciones de cada uno de los documentos. Entonces, dentro de esta serie de descripciones que tiene la guía aquí, nos empieza a hablar de la factura. Y resulta que ese es el documento que más usamos en nuestro día a día, ¿verdad? Si nosotros vamos a una droguería, nos entregan factura. Si nosotros vamos a comprar un almuerzo, nos entregan factura. Si vamos al almacén de cadena, nos entregan factura, ¿verdad? Y esa factura debe cumplir una serie de requisitos y respalda ciertas operaciones. Entonces, la factura se utiliza tanto para compra como para venta, ¿verdad? Si yo estoy comprando, pues me entregan una factura. Si yo estoy vendiendo, pues debo generar una factura. Eso me indica la norma. Entonces, aquí dentro del material interactivo vamos a encontrar que nos da como todas las orientaciones sobre la factura. La factura electrónica, y sigue siendo factura, solo que hay algunas empresas que están obligadas a generar factura electrónica, otras por su tamaño quizás no. Entonces aquí nos habla de qué es esa factura electrónica. Tenemos un documento equivalente. Ese documento equivalente nos habla que es un documento que se utiliza cuando una empresa que tiene obligaciones
contrata o solicita un servicio de alguien que no lo tiene, ¿verdad? Muchos de ustedes no están obligados a cobrar IVA, no pagan impuesto de renta, porque son personas que no tienen el nivel de ingresos, porque no tenemos el patrimonio que la norma indica, pues somos personas del común y corriente, pero habrán otras personas que sí tienen esas obligaciones. Entonces, la norma les exige un poquito más. Tenemos por acá lo que es el comprobante de egreso. Y este comprobante de egreso o comprobante de pago, ¿para qué se utiliza? Cuando yo estoy pagando. Esa es la razón de ese documento. Entonces, ese comprobante se utiliza para eso. Yo voy a pagarle a alguien, voy a pagar el arriendo, voy a pagar la nómina, voy a pagar los servicios. ¿Qué debo hacer? Un comprobante de egreso. Esto sí es muy, muy importante que ustedes siempre lo tengan presente. ¿Para qué se utiliza cada comprobante? Porque en contabilidad suele pasar que todas las transacciones son muy repetitivas, ventas, compras, pagos. Recibo dinero, vuelvo y pago. No sé si hasta aquí, que estoy hablando mucho, tengan alguna pregunta, voy siendo clara, me van contando, por favor. Profe, ese documento de soporte es el mismo, ese documento equivalente es el mismo documento de soporte, ¿cierto? Correcto. El que se está usando ahorita desde agosto y que ya la DIAN lo exige que sea electrónico, es el mismo. Ajá. Ok, gracias. Buenas noches, profe. Una pregunta. Es que no he tenido como muy claro lo de la factura electrónica. ¿Tú me puedes explicar de qué se trata o cómo es? Claro que sí. Ya te lo comparto, le estoy respondiendo aquí a una compañera y claro que sí, que con todo gusto les explico. Resulta y pasa que ese es un mecanismo, lo voy a decir así de esa manera, de la DIAN poder controlar cada una de las operaciones que se dan dentro de una empresa, ¿verdad? Y conocer qué compró usted y qué compré yo. Es básicamente eso. Pero si nosotros vemos en síntesis, la factura electrónica o no electrónica es la misma. ¿Qué tiene una factura? Una relación de productos con un valor unitario, con un valor total, con un IVA si lo tiene y demás. Eso tiene una factura. De hecho, aquí tienen el anexo. Esto que aparece aquí, pues simplemente son anexos a este sistema de biblioteca. Ustedes pueden acceder con su usuario y con su número de identificación, perdón. Permítame, me paso. Entonces, la factura electrónica, ¿qué es lo que dice la DIAN? Y esperen, yo busco aquí una imagen que aparece muy chévere que seguramente me va a servir para que me puedas entender mejor. Vamos a ver si aquí encuentro una imagen que me gusta mucho. Y no la veo. Permítanme y se las comparto, que es que... Ay, no la veo. Bueno, no voy a entrar como en proceso de... Aquí está, aquí está. Entonces, permítanme, ya se la... Yo la amplío por acá para que la miremos mucho mejor. Entonces resulta que lo que dice el Estado, a partir, ya eso ya viene una serie de añitos ya en funcionamiento, empezó con las empresas más grandes y luego fue trasladándose a las empresas más pequeñas y demás. Entonces, de acuerdo a la norma, ya todas las empresas que deban pagar impuestos, personas naturales, pueden ser solamente comerciantes, y hago la aclaración, y personas jurídicas están obligadas a emitir. La norma estableció ciertos montos. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es la factura electrónica? Existe una empresa que está vendiendo, ¿verdad? Por eso aquí observas como esta pequeña tienda, el que vende, ¿verdad? Entonces, lo que le dice la DIAN es,
Ojo, señor, cuando usted vaya a vender y genere su factura, usted le va a entregar una copia al cliente, pero me va a enviar automáticamente un reporte a mí como DIAN. ¿Qué es la DIAN? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es el ente que tiene el Estado para controlar los impuestos. ¿Y cómo se generan los impuestos en Colombia? Los impuestos se generan porque resulta que nosotros o recibimos dinero a través de los ingresos, que pueden ser porque tenemos un negocio, porque recibimos sueldos, honorarios, arrendamientos y demás, por cualquier concepto. Entonces, lo que establece que es el componente que aparece aquí en el centro, el Estado es informe que quién está comprando, de qué manera está comprando, y aquí se ubica la famosa DIAN. Entonces, ¿cuál es el rol de la DIAN? La DIAN lo que está haciendo allí simplemente es tener el control, de quienes están comprando y cuál es su volumen de compras, ¿verdad? Entonces, resulta que esa empresa, en el momento que va a generar la factura, debe informarle a la DIAN. Entonces, lo que dicen allí es que utilice un proveedor tecnológico. Un proveedor tecnológico no es otra cosa que un sistema. Usted al sistema le dice los datos de Adalmis Martínez, su número de identificación, su correo y demás, ¿verdad? Ese es el sistema, usted lo compró, usted paga por usarlo y usted va a facturar, y entonces ese sistema lo que hace es le envía el reporte a la DIAN, pero también se lo envía a la persona que esté comprando. Esa es la figura de la DIAN. ¿Qué pasa con eso? Que la DIAN tiene información de manera inmediata de quiénes compran, quiénes venden, cuál es el volumen de los ingresos suyos y míos, para simplemente exigirle que se pague impuestos. Pero en síntesis, el documento de factura sigue siendo exactamente lo mismo. Solo que en esta oportunidad te la van a entregar físicamente, pero también te va a llegar una notificación a tu correo. Esa es la figura que surge a través de la factura electrónica. Y no sé si allí te respondí la pregunta y si no me cuentas. Profe, ¿y la factura electrónica tiene que ser también con IVA o no es necesario el IVA? El IVA depende si el producto es grabado o no. Por lo general, todas las empresas que están obligadas a emitir factura electrónica tienen la obligación del cobro del IVA, por lo general. Pero existen algunos productos que están exentos o excluidos de IVA, ¿verdad? Entonces, como tiene esa característica, pues aunque yo tenga la obligación, no cobro IVA. Entonces, ejemplo de ello, nosotros vamos a trabajar el taller de la actividad número 3 y ahí tenemos un producto que tiene IVA y otro producto que no tiene IVA. Entonces, de eso va a depender. Y de hecho, le recomiendo a usted que me está lanzando esas preguntas, que de pronto identifico que tienes un poquito más de concepto, te sugiero que te leas este documento que se llama Obligaciones Tributarias Territoriales y Nacionales. Entonces, allí tenemos un poco más información sobre el tema del IVA y la retención en la fuente, que son los dos que vamos a trabajar. Entonces, mira que... Hola, ¿me ibas a decir algo? No, que muchas gracias, profe. Ok. Entonces, miren que eso es lo que nos dice aquí la definición de factura electrónica, ¿verdad? Que debe existir un obligado, que es la empresa, que era este que les mostraba aquí en rojito, que debe existir el adquiriente, la persona que compra, que es el que tiene el carrito, el proveedor tecnológico, que es el que tiene el sistema, el dueño del sistema, ¿verdad? De hecho, la misma DIAN tiene un sistema que podemos utilizar. Debe existir un catálogo de participantes, y ese catálogo es el registro ante la DIAN, y el código único de factura, que ya ahorita todo es con QR, entonces allí sale como un enlace de que la operación se hizo exitosa,
y ese QR o ese código pues se puede leer en la web. Es básicamente eso. Entonces, a eso hace referencia la facturación electrónica, que es lo que se está usando. Iniciamos con facturación electrónica, ya tenemos documento equivalente electrónico y tenemos nómina electrónica. Entonces, ¿qué está haciendo los entes de control? Día tras día está teniendo mayor control sobre sus operaciones. ¿Eso qué obliga? Que la contabilidad en su lenguaje, en su registro, debe garantizar esa transparencia y que refleje la realidad económica de la empresa. Si yo pagué 10, que eso esté en mi registro, que pagué 10. Si yo recibí 20, que eso esté en mis registros, que recibí 20. Es eso lo que se busca a través de ello, y una forma de controlarlo es precisamente a través de estos documentos electrónicos, porque de forma inmediata, vuelvo y les digo, queda la información en el ente de control. Ok, por aquí venía entonces en el comprobante de pago. Este es cuando pago, cuando estoy pagando. Este comprobante de ingreso es cuando estoy recibiendo. ¿La empresa puede recibir plata? Claro que sí. Puede recibir porque un cliente le pagó, puede recibir porque alguien le prestó dinero, puede recibir porque alguien a quien le debía la empresa está pagando, puede recibir porque un banco le hizo un préstamo. O sea, existen muchísimas formas de acceder al dinero, ¿verdad? Bien sea por la operación de la empresa o bien sea porque le preste plata a otro. Comprobantes de pago con tarjeta, de venta con tarjeta. Ese es el famoso voucher, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y compramos en cualquier tienda o demás, siempre nos dan una tirilla que es un comprobante de venta o pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Tenemos la nómina, y la nómina es un documento. Si bien es cierto, todos estos documentos los vamos a empezar a utilizar a lo largo de la fase en las cuales nos vamos a estar recorriendo, pero la nómina se utiliza para liquidar cuánto se le debe pagar a un trabajador. Entonces, ese detallito que se genera a través de la nómina, pues le sirve a la empresa como soporte. ¿Qué más? Planilla de liquidación de aportes. Eso tiene que ver con la seguridad social que se le paga a todos los trabajadores que hacen parte de la empresa. Las declaraciones de impuestos. Algunas empresas deben pagar IVA, otras deben pagar retenciones, otras pagan renta. Dependerá de las obligaciones que ésta tenga, y de allí se va a generar las diferentes declaraciones de impuestos. Recibos de transferencia de fondos o pagos interbancarios, que serían casi que los mismos vouchers o las tirillitas que me generan en un PAD, o que si lo pago por la banca virtual me genera el sistema en el momento de hacer la transferencia. Los extractos bancarios, que son los documentos que genera el banco con la relación de entrada y salida del dinero de la cuenta. Independientemente que la cuenta sea de ahorro o de crédito, pues los bancos siempre generan los extractos bancarios. Las consignaciones, que es cuando hacemos depósitos a la cuenta. Los recibos de caja menor. Estos documentos de recibos de caja menor es cuando la empresa tiene creado un fondo. ¿Qué es una caja menor? Una caja chiquita, y así lo podría definir más sencillo. Entonces, la empresa de una caja general, donde maneja todos los recursos, pues decide disponer cierto monto para cuantías menores, como su nombre lo indica. Para pagar una mototaxi, para pagar un taxi, para pagar una fotocopia, para comprar un lapicero. Entonces, muchas veces las empresas en su organización tienen un protocolo de pago, y yo pagar una encomienda, pues es simplemente voy a hacer mi entrega y debo consignar o debo pagar el monto, ¿verdad? Y son montos pequeños, 8,000, 10,000, 11,000 pesos. Entonces, por eso las empresas deciden crear estos fondos de caja menor, para que sus valores sean más fácil en efecto de transacción. Existen otros documentos que se llaman notas débitos, notas créditos, que se utilizan para las devoluciones. Entonces, cuando una empresa está vendiendo y le devuelve,
se utiliza una nota crédito. Pero si yo les compré a ustedes y mi producto no me gustó y se lo voy a devolver, entonces la nota sería débito. Entonces, la crédito para las devoluciones en compra, la débito para las devoluciones, perdón, la crédito para las devoluciones en venta, la débito para las devoluciones en compras. Aquí nos empiezan a hablar de esto, las notas de contabilidad, que son documentos que se utilizan para hacer algunos ajustes en contabilidad que más adelante los vamos a ver, como una depreciación, una amortización, un ajuste por efecto de un faltante u otra cosa u operación que se genere, los comprobantes de contabilidad, que básicamente allí lo que se hace es resumir todas las operaciones que se dan en un día de manera resumida para que lo haga. Esto se utiliza, por lo general se utiliza cuando se tienen registro de operaciones de manera manual. Ya los sistemas de información nos generan estos reportes, pero aquí se hace mención sobre ellos para que ustedes también los conozcan. Y los títulos valores que se tienen, ¿verdad? Las características de los títulos, cómo deben ser los títulos valores. Aquí les hablan de algunos que se pueden dar a la orden o al portador, como es el caso de los cheques. Yo lo puedo ceder, yo lo puedo endosar y simplemente otro lo puede cobrar, que era lo que les decía ahorita con los títulos valores. Todos se pueden trasladar o se pueden negociar, digámoslo así. Y en esto consiste básicamente lo que tenemos dentro de esta segunda evidencia. Entonces, para ello, la guía de aprendizaje les brinda la orientación de qué deben construir ustedes. Y si bien es cierto, ahí nos hablan de un mapa mental, ese mapa mental tiene ciertas orientaciones dentro de la guía de aprendizaje. Entonces me dice que teniendo en cuenta los componentes de documentos contables y no contables y su anexo, vamos a identificar los principales documentos utilizados en los hechos económicos de una entidad. Tenga en cuenta lo que dice el anexo número 5. ¿Qué dice el anexo número 5? En la guía de aprendizaje, aquí en contenido del curso, en guía de aprendizaje, voy a ubicar el código que es la 3022. La segunda evidencia, aquí tengo anexo 4. Necesito el anexo 5. Ahí está el anexo 5. Descargo el anexo 5, que es lo que me indica la guía de aprendizaje. Y en ese anexo número 5 me da las características. Entonces, aquí me dice que debe contener el mapa mental. Es muy importante que ustedes se guíen de lo que dice este anexo número 5. ¿Por qué es importante? Porque este es quien nos va a dar las orientaciones para el desarrollo de la evidencia. Entonces, ¿qué debe componer? Dibujos, números y demás. Paso para elaborar, recomendaciones para elaborar el mapa. Y aquí les da como todas las orientaciones y les sugiere algunas herramientas para ustedes construir el mapa. Les sugiere. Yo siempre les recomiendo que ustedes vayan explorándolas y tomen con la que más se sientan cómodos, ¿verdad? Con la que más les puedan usar. También les indico cuando estoy evaluando las evidencias que es necesario que las usemos. Si estamos estudiando virtual, pues lo ideal y uno cómo potencializa sus habilidades tecnológicas trabajando con la tecnología. Entonces, lo ideal pues sería que ustedes lo utilizaran y que dejaran quizás de lado el uso del Word, que es tan maluco para trabajar este tipo de actividades. Entonces, esa es la recomendación que uno le realiza y aquí pues tienen muchas opciones para poderlo hacer. Vuelvo y les digo, ya ustedes son autónomos de escoger, pero si es necesario que ustedes tengan en cuenta pues todos estos aspectos que se tienen aquí.
Entonces, ¿qué le pide la guía para el desarrollo? Le pide clasificación de los documentos comerciales, títulos, valores, documentos contables y no contables, conceptos, diferencias, características, ejemplos y sus requisitos legales, soporte de las operaciones, que se utiliza en una compra, que puedo utilizar en una devolución, que puedo utilizar en un gasto, en una compra de activos, cuáles son los libros contables, qué requisitos deben de tener en las organizaciones. Entonces, fíjense que allí me está dando las indicaciones de qué debo elaborar dentro del mapa. ¿Es importante seguir las orientaciones? Yo les digo sí, es muy importante porque esas orientaciones nos van a permitir aprobar la evidencia. Pensé que estaban escribiendo y no sé hasta aquí qué pregunta tengamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿ese voucher es el mismo documento POS o es diferente? El documento POS es la factura que generan que generan los almacenes de cadena, que es como una tirilla y que por lo general no nos identifica a nosotros como clientes, ¿verdad? Ese es el documento POS, eso le llaman factura POS, o la que utiliza la facturación cuando se da por tirillitas o unas cajas registradoras que solamente cargan como el producto 1, el producto 2, a eso se le menciona POS. Pero el voucher es diferente. Ok. Gracias, profe. Con todo gusto. Angie, no. ¿Cuáles evidencias vamos a hacer? Vamos a hacer todas las que están aquí dentro de la guía de aprendizaje. ¿Verdad? Ya nosotros hasta aquí hemos socializado 2 evidencias, 2 mapas mentales para efectos de contabilidad. Ya llevamos 2. Pero resulta que la profe de inglés ya le socializó 3 evidencias más. Permítanme, yo se las busco. Ah, bueno, y de hecho aquí en la parte inferior de la guía está como el resumen de todo lo que tenemos que hacer. Estas son todas las evidencias que tenemos para esta primera fase. Esta todavía no la hemos trabajado con la profe de las TIC, que es un mapa conceptual. Tenemos un taller, que es de las TIC también. Tenemos esta que es de las TIC. Tenemos de emprendimiento. Tenemos una Diana, un taller de visión emprendedora. Dimensiones emprendedoras, taller de toma de decisiones, prototipo de evaluación, plan de acción. Tenemos un cuestionario de inglés, un video y un folleto. Entonces, ya ustedes en estos momentos, ¿qué deben estar haciendo? Y yo siempre sugiero que vayamos haciendo lo que nos vayan socializando. Entonces, yo siempre les sugiero eso. Ya tienen las de inglés claras, empecemos a construir esas de inglés. Ya tenemos las de contabilidad 2 claras, empezamos a construir y a entregar esas 2 actividades. Ah, ok. Angie, con lo que yo acabo de socializar, de la 3022, nosotros tenemos, permíteme, son 3 evidencias, que son exactamente estas 3 evidencias. Ya nosotros hasta aquí de la 3022 hemos socializado los 2 mapas mentales. Entonces, cuando yo ingreso aquí a la 3022, él aquí me dice y me muestra las 3 evidencias, un mapa mental, un segundo mapa mental y un taller. Entonces, usted aquí podrá enviar el primer mapa, que ya lo habíamos socializado, el segundo mapa y por último el taller. Entonces, es muy importante eso. Son esas 3 evidencias de la 3022, Angie. Ok, perfecto.
Si ya la realizaste, maravilloso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Entonces les cuento un poco de qué vamos a hacer en el comité el día jueves. Resulta y pasa que nosotros periódicamente, pues, la coordinación académica nos realiza un comité de evaluación. Ese comité de evaluación es, les voy a mostrar aquí cuáles son los criterios. Y enseguida les comparto un link para que se registren las personas que participaron dentro de la sesión, porque algunos tienen como nombres diferentes en ellos. O yo descargo un listado de asistencia. Si alguien tiene un nombre diferente en su perfil de la sesión, le agradezco me escriba el nombre para yo luego validar quiénes asistieron. Entonces, este es el acta que se va a presentar al comité. Entonces, el objetivo del comité, ¿verdad? Eso está establecido dentro del reglamento del aprendiz. Y nosotros participaremos, en este caso, mi persona como instructor. Necesito un representante del grupo, estará un representante de bienestar al aprendiz, el representante de los estudiantes de manera virtual y el instructor y el líder del programa. Entonces, en esa reunión, lo que se va a evaluar es la ficha como tal. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? En este caso, pues, el acceso o el seguimiento que se le da al programa. Resulta y pasa que para nosotros, como instructores, tenemos una pestaña de seguimiento y esa pestaña de seguimiento nos notifica qué aprendices participan o acceden a la plataforma y cuáles no. Entonces, eso es lo que se evalúa allí. ¿Cuál es el rendimiento del grupo? ¿Cómo vamos? Yo ya les había entregado el fin de semana como un reporte de cómo íbamos. Algunos me hicieron solicitud, ya algunos les respondí evaluándole lo que tenían pendiente, otros ya lo están haciendo. Entonces, es pasar el reporte, es algo similar a lo que yo les compartí en ese correo. Ya te doy la palabra, disculpa. Es algo similar, es lo que se va a reportar allí. Si se han presentado deserciones, eso lo descarga directamente la plataforma y aspectos generales como el programa del aprendiz, aspectos generales del comportamiento de ustedes como aprendices. Aquí para este punto número 2, se relaciona si hay algunos estudiantes que deseen o tengan alguna novedad, que me hayan reportado algún aplazamiento, que me hayan reportado un retiro voluntario y demás, es lo que registramos aquí. Los planes de mejoramiento que se dieron en su momento para el tema de la fase de inducción, si hay algún caso individual y los reconocimientos a los aprendices que mejor desempeño tuvieron durante la primera fase que hemos tenido, que es básicamente inducción. Entonces, siempre que se hace comité de evaluación, aquí se resaltan 3 aprendices para este reconocimiento y eso se genera, se hace una ceremonia donde se les da como el reconocimiento. Todo eso se hace virtual, pero allí aparecerá el nombre de los aprendices que hayan tenido buen desempeño. Entonces, esto es lo que se desarrolla dentro del comité. Esta acta yo debo compartírselas mañana, se las comparto a sus correos. Aquí me falta descargar y adjuntar el listado de los aprendices, su estado, y es adjuntarle los reportes, ya los tengo aquí descargados, y se las voy a compartir para que ustedes la revisen. Cualquier observación que tengan, con todo gusto, me la pueden hacer. Es importante que deleguemos un representante de grupo para que me acompañe en el comité y luego les pueda socializar cualquier novedad que se haya generado en esto.
Ahora sí escucho a la compañera que me quería hablar, que no alcancé a observar su nombre. Buenas tardes, profe. Profe, yo le quería hablar sobre lo del correo con @cena. Es que yo no lo he podido realizar, no me da la opción. Debes de escribir entonces ya a mesa de ayuda para que te ayuden con el proceso, porque esa información ya no la puedo o no, yo no tengo cómo acceder a ello para poderte ayudar con ello. Si quieres, ahorita me dejas en el interno un mensajito, yo te comparto como los datos de mesa de ayuda para que mañana puedas hacer la consulta y te dirijas con ellos y ellos te puedan ayudar con ese correo para que diligenciemos a la menor brevedad ese formulario para yo hacer la solicitud del sistema. Bueno, profe, me parece bien, muchísimas gracias. Con todo gusto. Ok. Entonces, por aquí ya reviso que creo que tengo. Hola Laura, buenas noches, te escucho. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que estoy tratando de ingresar a los documentos que tenemos por la parte de la biblioteca, pero me ingresa como un login del cual debo colocar usuario y contraseña, pero no sé qué, pues, cuáles son los datos que debo ingresar. Su número de identificación para ambos casos, Laura. Ok, vale, muchas gracias. ¿No? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, Carol. Buenas noches, te escucho. Hola, profesora, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo estoy verificando sobre los talleres que nosotros ya te enviamos, las calificaciones que tenemos, pero a mí me sale el taller con una D. ¿Dónde puedo validar o la observación que tú nos dejas, dónde la puedo evidenciar? En el centro de calificaciones, Carol, en el centro de calificaciones, allí te aparece la observación. Ingresas al centro de calificaciones donde te aparece la D y él allí te debe permitir observar el comentario. ¿Qué ha pasado con ustedes así a términos generales? Algunos han publicado el archivo que no es, o por lo menos en los crucigramas descargaron el archivo incorrecto o cargaron el archivo que estaba sin solución, o cargaron el documento del cuadro sinóptico, algo como eso fue lo que pasó. Pues si les hablo a términos generales porque no recuerdo a memoria qué pudo haber pasado, pero es básicamente eso. Realiza la validación, Carol, y si algo me cuentas. Buenas noches, Luisa. Tienen la manito levantada. ¿Te escucho? Buenas noches, instructora. Yo quería hacerte una pregunta frente al tema que la compañera pues pasada hizo de pues en el informe donde, ¿cómo le digo yo? Donde está el contenido de grupo, ¿sí? Lo que ella decía que para no ingresar, pues obviamente poner la cédula pues en usuario y en contraseña. Yo ingresé, pero no me aparece nada, aparece como en inicio y me fui a mirar nuevamente a donde pues aparecía el anexo y puse el nombre del formato y lo busco, pero no me sale nada. Y me dan la opción de buscar en forma avanzada, pero me piden año, que referencias y cosas así, entonces en sí no, pues no hice nada. Ingresé, pero pues no vi como en sí el anexo frente a esta, porque era de una factura. Ok, Luisa, cuando te logueas, y te voy a mostrar aquí, permíteme, vuelvo y comparto de pantalla, porque hice como el ejercicio mientras que me iba comentando el caso. Yo ahorita ya me había logueado, ¿verdad? Entonces,
¿Qué dice? Efectivamente, él te lleva como a una pantalla, ¿verdad? Me imagino Sí. que te aparece. Sí, Entonces, señora. yo me devuelvo nuevamente al documento y le digo aquí letra de cambio. Como ya estoy logueada, él ya me muestra el documento y me empieza a hablar sobre el documento. Listo, entonces le recomiendo que haga eso. ¿Cuál otro es? Vamos a ver si con todo funciona igual. Comprobantes de contabilidad. Vamos a ver si nos los abren y si no, ya les sugiero aquí un documento para que lo puedan hacer. Bueno, ¿a dónde están presentando problemas? Están presentando problemas cuando los manda para esta base de datos que se llama eBox. En esta les sugiero que utilicen esta que se llama contabilidad universitaria. Creo que es esta la que está aquí, o contabilidad le puede servir. Entonces, en este libro, él básicamente lo que les está llevando aquí es que ustedes se metan a los libros que tiene la biblioteca del CIE. Entonces, en este libro, pues usted le puede decir aquí que le permita leer, y él allí, mire, tiene información de lo que me preguntaban ahorita. IVA, retención en la fuente. Él les permite descargar por capítulos, pero sí les permite hacer descargas. Y ya ustedes miran, si quieren mirar la tabla de contenido, entonces por lo menos aquí tengo empresa, contabilidad, sociedades, cuentas T. Entonces, eso les puede servir para el desarrollo de la actividad. También hay otro libro allí que se llama Contabilidad General, y también pueden hacer exactamente lo mismo y él les va a permitir el acceso. Entonces, hay algunos que sí nos permite abrirlo, por lo menos mira que pues simplemente me lo dejó abrir y me mostró el documento. Pero el que no les deje hacer también me permitió hacerlo. Entonces, él aquí me permite observarlo. Entonces, si no te lo permite hacer, pues te oriento para que observes los libros que te estoy sugiriendo. Contabilidad universitaria, contabilidad general, todos ellos les sirven y tienen un lenguaje sencillo para los que apenas estamos aprendiendo contabilidad. Ok, Gracias, profe. con todo gusto. Dina, buenas noches, tiene la manito levantada, te escucho. Buenas noches, profe, espero que se encuentre muy bien. Gracias. Yo, pues, estoy como un poquito más adelantada, ¿no? Estoy en el taller práctico, Sí. pero tengo como mis dudas. Estoy leyendo bastante lo que es el contenido, hablaba de las PUC, de las cuentas, y en el taller yo quisiera saber si debemos utilizar las PUC para comerciantes, para poder hacer los asientos. Dina, sí. Sí, lo que pasa es que ese taller tiene dos partes, Dina. ¿Qué parte puede hacer usted? Si usted observó... La de Excel. Exactamente, es correcto. Permítame, yo cierro este mundo de ventanas que tengo aquí abiertas. Entonces, usted allí puede desarrollar esta primera parte. Entonces, ¿qué puede adelantar usted? Bueno, aquí en Nexo 6 y en Nexo 7, permítame, yo lo abro por acá porque hay aquí. Permítame. Anexo 6 y anexo 7. Entonces, allí ustedes van a tener estos documentos. Este es el anexo 7. Estos documentos que son los que él les habla allí. Y en el anexo 6, pues toda la primera parte, él les va a hablar es del sistema contable por doquier y por demás. Sí, pero por aquí un manual de uso. 39, si no estoy mal, ya le confirmo. Ojo que esto es solo para Dina, que va adelantada. Si alguien ya va muy adelantado, pues también le puede servir para no confundir a los demás. Entonces, a partir de la página 49, no 39, 49, empiezan a ver una serie de transacciones.
¿cuál es el objetivo aquí, Dina? Identificar las transacciones y qué documentos de los que están acá podemos utilizar y diligenciar. ¿Cuál es el producto final? Permíteme y yo abro y te muestro uno que me entregaron hace poco. Ok. Aquí creo que es este. Entonces, ¿cuál es el producto final? El producto final usted debe entregar los documentos diligenciados en Excel y el documento diligenciado en el sistema contable. Ese es el producto final. Entonces, para ello, pues lo que vas a encontrar en la primera parte es cómo vamos a organizar el sistema contable, qué debemos hacer en el sistema, cómo lo vamos a estructurar, cuentas, terceros y demás. Pero lo que vamos a entregar es el documento contable en Excel, diligenciado por usted, y cómo lo haría en el sistema. Entonces, cada una de las transacciones va a tener eso, los respectivos documentos contables. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues ve guardándolo como en una secuencia. A mí este me gustó mucho porque viene como en un orden, así tal cual como está en el taller. Viene con los pantallazos. Aquí lo que hay que pegar es pantallazo de lo que usted está haciendo. Es eso, lo que hay que hacer en esa tercera parte del taller. Dina. Ok, entonces, a ver si entendí. Es registrar en los documentos esos que tenemos en el anexo, en Excel, Sí. y ya tomarlo en pantallazo cuando tengamos el SIGO. Entonces colocamos en orden el Excel y el de SIGO. Correcto, sí señora. ¿De qué lo vas a hacer? Cada una de estas transacciones que tenemos aquí en el anexo 6 a partir de la página 49. Aquí hay una serie de transacciones. Sí, aquí empieza a hablar de la empresa y empieza a dar un registro, 2 registros y empieza a hablarnos de cada uno de los registros. Como usted va más adelantada, pues vaya tratando de identificarlos y diligenciarlos. Y si tiene alguna pregunta en la próxima sesión me consulta. Yo lo voy haciendo siempre paso a paso para no confundir a los que no saben nada de contabilidad, pero tampoco me gusta dejar con inquietudes a los que van adelantados. Bueno, muchas gracias, profe. Es que sí, estoy investigando un poquito en los libros del SENA, del porqué de la razón de las cuentas, por qué comenzaban 3 para el capital, investigando un poco para entenderlo mejor. Y entonces sí me quedaba esa duda de cómo se quería que se hiciera el asiento, si de esa forma con las PUC o si ya se hacía un asiento simple. Simplemente era registrarlo y que quedara como el comprobante del documento soporte, se puede decir. Debes hacer registros contables con el PUC y no todos los registros son simples. ¿Oíste? No todos los registros. Hay muchos simples, pero no todos son simples. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. ¿Qué te recomiendo para esa actividad? Pues para lo que tiene que ver con los registros, este documento que se llama Registro de Devengos Contables. Este te ese sirve me para... lo leí. Es muy bueno también. Y busqué otro en internet, en la biblioteca del SENA, que es un libro, pues no lo puedo descargar, pero lo puedo leer en línea. Él te deja descargar por unidades o por número de páginas. A veces permite hasta 30 páginas. Entonces usted le da el rango de páginas y él te permite descargarlo si lo quieres descargar. Y ya luego hay una aplicación que se llama así, a mí me gusta mucho, se llama I Love You PDF. Y esta aplicación te permite unir documentos. Entonces yo aquí simplemente selecciono los documentos que quiero unir y él me los descarga unidos todos. Entonces esa aplicación le puede servir. Bueno, muchas gracias, profe. Igual si tengo alguna duda, pues les voy escribiendo. Pero hasta el momento, pues esa era la duda que tenía. Ok, con todo gusto, Dina. Ok, para los compañeros, ¿alguna pregunta? Ok, perfecto.
Chicos, entonces, mañana les agradezco que los compañeros o en la noche, ahorita pues pueden volver, ese grupo lo pueden activar. Seleccionemos algún vocero o representante del grupo para que lo tengamos seleccionado, para que se registre. Seguramente el capellán ahí los vinculará a un grupo durante ese comité, a un grupo que tienen exclusivamente para personeros. Entonces, necesito que escojamos uno principal y uno suplente. Entonces, los que estén interesados en ello, pues se escriben en el grupo y mañana me dan el dato de quiénes son. Las personas que no tienen todavía usuario del sistema SENA, por favor, lo necesito con urgencia para poder diligenciar o para hacer la solicitud del sistema. Para mí es muy importante hacerlo masivo porque cuando mando planillas muy pequeñitas me demoran muchísimo los usuarios. Entonces les agradezco. Voy a esperar nuevamente para hacer otro listadito hasta mañana al mediodía. Mañana a las 2 de la tarde envío el reporte con los que tenga allí registrados para poder realizar la solicitud y que esa solicitud me llegue de manera oportuna para hacer esa actividad de sí. ¿Listo? Ok, chicos, si no tenemos más preguntas, ese era el contenido de la noche de hoy. Les agradezco muchísimo su participación en el encuentro. Mañana les comparto el acta para que la validen, cualquier observación que me hagan con todo gusto. Igual eso es para presentarlo el jueves en la noche, pero cualquier observación es bienvenida. Entonces quedaré muy atenta. Que tengan una feliz noche, un excelente fin de semana. Que descansen. Muchas gracias, profe. Muchas profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Feliz noche para todos. Hasta luego, profe. Hasta luego.